Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. Primero que todo, agradeciéndoles a todos su presencia por estar acá. Les recordamos que este espacio es un espacio que tenemos todos los jueves para compartir un poco acerca de la experiencia con el curso, cómo nos ha ido en esta semana, cualquier duda o inquietud, por aquí lo estaremos comentando y discutiendo. También es importante resaltar el uso del grupo de WhatsApp. Por allá yo siempre estoy habilitando con unas horas de anticipación las preguntas para que cualquier duda, inquietud que tengan quede registrado allá y así podamos discutirla en este espacio, ¿ok? También les recuerdo que si quieren levantar la manito para opinar o para hacer alguna intervención, pueden hacerlo en cualquier momento. Y también por medio del chat estaré teniendo en cuenta sus participaciones y leyéndolas acá para compartirlos con todos. Entonces, nuevamente, bienvenidos a este curso de educación matemáticas para docentes de primaria. En esta semana 4 hemos abordado los temas de introducción a la geometría, em, introducción a la geometría elemental del plano. Hemos abordado temáticas enfocadas principalmente en identificar las características de los elementos geométricos y características y caracterizar las figuras geométricas más comunes. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio. Por acá, bueno, aquí tenemos el primer mapa conceptual. Primero les quiero preguntar si están viendo mi pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor? Porque Sí, no sé si profe. tengo... Sí, señor. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces aquí este es el primer mapa conceptual que nos presenta el curso esta semana. Habla un poquito acerca de la historia de la geometría, de dónde inició y cómo se utiliza ahora en la educación primaria y la educación infantil. También nos habla de la realidad en el aula y de que no se le está dando la importancia necesaria, perdón, no se le está dando la importancia necesaria o que ésta merece en las clases. Entonces, por eso es muy importante que estemos compartiendo estos espacios para que podamos mejorar nuestra práctica, así poder enseñar a los estudiantes de una mejor manera y no dejar el lado de la geometría aparte, ¿ok? Bueno, entonces en este módulo se comentaba o se comentó ciertas situaciones relacionadas con la geometría elemental del plano, algunas nociones básicas, el enfoque práctico y nos decían que se requería papel y lápiz para hacer algunas actividades que nos iban proponiendo en el curso, ¿ok? Bueno, entonces acá quiero comenzar con este cuestionario práctico que tenemos. Voy a ir abriéndolo. Cualquier pregunta que tengan, pues lo van compartiendo por acá. Las dos preguntas que hicieron, pues ya las tengo aquí marcadas. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, pues las estaremos conversando, ¿ok? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles de los siguientes términos utilizados en geometría conoces? Entonces, aquí estamos conversando o se estaba preguntando por qué términos nosotros conocemos. Es importante que iniciemos con este tipo de preguntas en la clase para que el estudiante también vaya viendo la relación que hay entre esos conceptos y la geometría. Así también cuando vayamos a trabajar conceptos de estadísticas o temas de estadística, también preguntas así con conceptos que el estudiante vaya relacionando. Oh, esto es estadística, esto es geometría, esto es aritmética y así, ¿ok? Bueno, ¿cuáles de los siguientes términos utilizamos en geometría? Pues una figura geométrica, teorema, postulado, todos estos son conceptos. Todos los anteriores serían, yo marqué aquí todas por si hay alguna duda, pero bueno, entonces este es una pregunta muy, muy sencilla. Seguimos avanzando, realmente comenzamos con esta parte que es bastante sencilla. Bueno, vamos con las nociones básicas y luego con esta pregunta, la pregunta siguiente, y quisiera que uno de ustedes me colaborara, ¿ok? Bueno, permítanme un segundo, que creo que mi internet está bastante lento hoy. Sí, hoy sí tenemos dificultad en la conexión, pero bueno.
Bueno, nociones básicas de la geometría. Entonces, esta se puede conseguir en muchos aspectos de la realidad y en el curso nos hablaban de la diferencia y el concepto de punto, recta y plano. Es importante que cuando nosotros enseñemos esto a los estudiantes, no solamente le demos el concepto, sino cómo se relaciona el punto con la recta y la recta con el plano, ¿ok? Todas estas es importantísimo que nosotros vayamos relacionándolas unas a otras, no que simplemente le digamos el punto es esto, la recta es esto, sino que vayamos viendo desde lo más pequeño hasta lo más grande y cómo se ve la relación entre ellos. Que la recta es, digamos, como la unión de muchos puntos y después así la recta como crean el plano y así, etcétera, ¿ok? Viendo más que todo o dirigiendo los conceptos hacia la relación que estos tienen entre sí. Cierro por acá y voy con estos elementos, con esta actividad de segmentos que me gustaría, si mi internet me lo permite, rápidamente verificar esto. Bueno, esta pregunta me parece muy buena. Quiero ver quién me puede colaborar, por favor. Aquí entre todos la vamos haciendo y así vamos compartiendo cómo fue nuestra experiencia al, digamos, realizar esta pregunta. ¿Ok? ¿Alguno quiere compartir? Aquí. A ver, no veo manitos levantadas, pero bueno. Entonces, haciendo uso de las definiciones intuitivas que tenemos del plano, recta y punto, podemos definir un segmento como el conjunto de puntos comprendidos entre dos puntos distintos de una recta dada. Eso es lo que es un segmento. Además, esos dos puntos serán los extremos del segmento. Teniendo en cuenta eso, podemos responder la siguiente pregunta, que dice, de acuerdo con los elementos geométricos señalados en la figura, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Tenemos cuatro afirmaciones, solo una es falsa. Y entonces aquí decía, hay una recta determinada por los puntos A y B. También un punto C que podría determinar un plano A y B. Entonces, aquí esta, cuando me salió la respuesta, supe que era la incorrecta enseguida, pues hay algo que me determina enseguida que es incorrecto esto, o sea, que hay un punto C que podría determinar un plano. El punto C no puede terminar un plano porque está en la misma recta. Si estuviera fuera, y si pudiéramos de alguna manera, si estuviera fuera la recta, lo pudiéramos hacer. Entonces, por esa razón, esta yo la escogí como la respuesta que está, o la afirmación falsa. En este caso, la opción correcta de la pregunta. La segunda dice, hay una recta determinada por los puntos A y B, y también un punto C que determina el segmento BC. Aquí está, eso es correcto. También dice, hay una recta determinada por los puntos A y C, y también un punto B que podría pertenecer al mismo plano AC. Claro que pertenece porque aparece ahí mismo en el, en la misma recta se encuentra. Y hay una recta, dice, hay una recta determinada por los puntos A y C, también es un punto que determina dos segmentos AB y BC. AB, es decir, el segmento de A hasta B, y el segmento desde B hasta C. Sencillo los conceptos que estamos viendo acá. Como siempre les digo, la recomendación es que demos clic en las opciones incorrectas y así no muestre las otras opciones los otros ejemplos que nos determinan. Y así podemos avanzar más, aprender más y ver qué preguntas podemos nosotros ofrecerle a nuestros estudiantes. Ya saben, si hay alguna pregunta, pueden ir levantando la mano y aquí conversamos entre todos. Aquí voy a abordar ya la parte de polígonos y otras figuras geométricas planas. Aquí permítame, mientras esto carga, se las quiero compartir, porque bueno, nos hablaba, el compañero nos preguntaba, el profe nos preguntaba correcto a lo que es el término poligonal y polígono, que para él le daba la sensación de que era lo mismo. Y entonces aquí, en este video,
nos explican muchas características de la poligonal, como para que nosotros vayamos creando la definición nosotros mismos, y luego nos aclara un poquito con respecto a eso. Entonces, ¿qué es la poligonal? La poligonal son líneas formadas por segmentos, es decir, segmentos sin líneas curvas. Es como la unión de varias líneas. Una poligonal es la unión de segmentos consecutivos que están rectos. Eso es importante. Los segmentos están unidos unos a los otros y es una unión de segmentos consecutivos, lo que nos dice. Es decir, es como si yo hiciera, por ejemplo, esto. Una línea, una línea, una línea, una línea, una línea. Pero supongamos que estuvieran completamente rectas. Acá como la estoy haciendo con esto, puede que no queden 100% rectas. Pero eso es lo que es una poligonal. Como nos decía el compañero, hay poligonales que son abiertas, hay poligonales que son cerradas. Pero, ¿qué es un polígono? Entonces, el polígono va a ser la región o el espacio dentro de una poligonal cerrada. Entonces, vamos y lo vemos así. Voy a tratar de dibujarlo y que quede lo más recto posible. Si yo tengo esta poligonal cerrada, no sé cuántos lados dibujé, creo que fueron 6. Esa es una poligonal. El polígono es toda la parte de adentro, toda esta parte de adentro, toda la región es el polígono y la zona delimitada, es decir, la línea de afuera, ese es la poligonal. Lo podemos relacionar como en el perímetro y el área. Entonces, el área sería el polígono y la poligonal sería el perímetro, ¿ok? En un círculo lo podemos ver como la circunferencia y el círculo, ¿ok? Así creo que sería una manera de explicar. No sé si queda alguna duda o algo, pero creo que fue la forma que pude conseguir, digamos, de la mejor manera para explicar este temita. Entonces, la poligonal va a ser simplemente la línea que se forma por segmentos totalmente rectos y el polígono es lo que está dentro, el área de esta poligonal cerrada, ¿ok? ¿Qué pasa? Que si tengo una poligonal así, esta es una línea poligonal, pero esta es una poligonal, pero no va a ser considerada como un polígono porque tiene una parte aquí abierta, ¿ok? Entonces esa era la duda que estaba compartiendo el compañero. Él en el grupo comentaba y bueno, nos mostraba los diferentes tipos de líneas, etcétera. Y pues había líneas poligonales abiertas, líneas poligonales cerradas. Y bueno, entre esas, eh, eh, bueno, y aquí la definición también se ve muy clara con respecto a lo que les estaba comentando. Entonces, profe, si no hay ninguna duda, podemos continuar. ¿Ok? Bueno, entonces sí, verlo de la manera como área y perímetro, el perímetro o como circunferencia y círculo, eso nos puede ayudar como a concebir un poquito más este concepto, ¿ok? Bueno, vamos con elementos del polígono, lados, vértices, ángulos y diagonales y los tipos que es importante que, bueno, aquí quiero abordar algo, los polígonos regulares, hay regulares y irregulares, ya saben que los regulares son los que tienen los lados con la misma longitud y los ángulos con la misma amplitud. Y la parte de convexidad, ángulos convexos y cóncavos. Entonces, cuando me hablan de los cóncavos, yo recuerdo que la forma en que yo le enseño a los estudiantes es que si yo tengo un polígono y, por ejemplo, aquí voy a dibujar este polígono. Si yo puedo pasar una línea entre dos puntos no consecutivos, así, y esa línea queda por fuera del polígono, entonces yo lo considero como cóncavo. O sea, si esa línea que yo paso queda por fuera del polígono, es cóncavo. Pero vamos a hacer otro polígono de esta manera, mírenlo aquí, y voy a pasar una línea que me una dos vértices consecutivos, miren que esta queda por dentro, ¿sí ven? Entonces, de esta manera yo les enseño en la experiencia que he tenido, les muestro a los estudiantes cuando el polígono es convexo y cuando es cóncavo. Bueno,
Bueno, entonces, espacio para preguntas. Si no hay preguntas, Profe, continuar. sí, ¿Sí? profe, una disculpa. Cuando se refiere a poligonal no simple, ¿me puede de pronto profundizar un poquito más en eso o citarme otros ejemplos? Una poligonal no simple. ¿En qué parte encontramos ese concepto para revisarlo enseguida? Quizás. Creo que estuvo en una de las preguntas. Habría que ver en qué parte no la muestra y cómo la podemos definir. Porque como les comento, la poligonal es esa, la poligonal va a ser la línea que nosotros, la unión de líneas, la unión de segmentos consecutivos que puede ser abierta y cerrada, quizás. Cuando nos Sí, sí, habla de la simple, es eso, ¿no? ¿En qué profe, parte no sí sabe dónde sería, está? profe, no sería cuando hablas de unos polígonos que son simples, son los que no se cruzan a sí mismos. Entonces me imagino que un poligonal que es simple sería una línea, ¿cierto? Sin curva, que no se cruce a sí mismo en ningún momento, no sé. Eh, Sí, pero sí, aquí la tengo. Es la segunda parte, la pregunta 2 poligonal cerrada, no simple. A ver, esta pregunta. Y sí, usted tiene toda la razón. Cuando tenemos la simple, es cuando la línea poligonal, ella cuando ella me hace esta figurita, permítame un segundito, tal cual como usted lo explica. Si yo tengo esta aquí, esta poligonal de esta manera, si se dan cuenta, ninguna línea se cruza por encima de la otra. Pero puedo hacer esta también. Y si yo la cruzo por encima, ya pasa de ser simple a no simple, ¿ok? Muchas gracias, profe, para eso estamos. Y bueno, vamos a enseguida a revisar la preguntita que nos habla de eso. Y así podemos también quizás compartir cositas diferentes. Pero sí, por eso es importante la participación de todos. Bueno, entonces tenemos por acá, correcto. De la siguiente figura, ¿cuál corresponde a una poligonal cerrada? Primero cerrada, no simple. Entonces, primero, la primera es abierta, así que esta no me va a contar. La segunda es cerrada, la tercera cerrada y la cuarta cerrada. Es decir, estas tres son cerradas, pero necesitamos la que sea no simple. Esta es simple porque no se cruzan ninguno. Miren que no pasa por encima. El tercero, también es simple porque no se cruza ninguna. Ninguna se cruza por encima y esta sí. Entonces aquí vemos ya el concepto de lo que es una poligonal cerrada no simple. Y aquí creo que abordamos también uno de los temas que se habló por el grupo. Por el grupo preguntaba a alguien que en una de las preguntas hay un término que no lo referencian en el mapa conceptual y que puede confundir. Esto no está directamente referenciado, pero la pregunta no los enseña. La pregunta no lo enseña directamente. Cuando yo ya voy respondiendo a la pregunta y voy viendo las opciones y viendo que sí, que no, voy viendo la diferencia entre ellos, ahí voy aprendiendo. Entonces, también es una manera de nosotros enseñar a los estudiantes. No simplemente decirle, por ejemplo, no, un polígono convexo es este y el cóncavo es este. No, presentémosle varios polígonos, que sea uno cóncavo y los otros convexos. Entonces, escoge el convexo. Entonces, él va a empezar a unir característica. Él dice, oye, pero si estos son así, el único que no es así es este, entonces este debe ser el convexo o este debe ser el cóncavo. Tal cual lo hicimos acá. Cuando yo hice o respondí esta pregunta, también lo vi de esta manera como les acabo de explicar. Cerrada, pues ya el concepto de cerrada lo manejamos. Entonces la única que es abierta es la primera, me quedan estas tres. Ahora me dice, ¿cuál es la simple y cuál es la no simple? Voy a escoger la que no es simple, pero si tengo estas dos que son de alguna manera parecidas y esta es la única diferente, pues yo ya considero que es esa. Entonces, así voy aprendiendo en una pregunta que me están haciendo. Es importante que, que, que veamos, y recuerdo mucho en el tema de cuando estuve haciendo la maestría, nos comentaban que al momento
que la evaluación no simplemente se utiliza para evaluar, también puede ser para enseñar. Entonces, este es un truco que nosotros podemos utilizar para esos procesos de aprendizaje durante la evaluación. Una evaluación puede ser formativa, el concepto que está buscando. Evaluación formativa. Bueno, otra pregunta con respecto a eso para pasar a triángulos, profes? Bueno, continúo con los triángulos. Hoy sí que mi internet no nos quiere colaborar, pero bueno, aquí voy cerrando para no interrumpir la conexión. Bueno, entonces aquí en triángulo tenemos las características, es el polígono con la menor cantidad de lados posibles, que puede ser 3. Recordemos, un polígono debe estar formado por el área dentro de una poligonal cerrada. Entonces, si yo tengo esta poligonal aquí de simplemente dos segmentos, no puedo armar un polígono aquí porque simplemente porque primero está abierta y segundo con 2 lados no puedo cerrarla. Necesitaría el otro. Entonces, con uno solo, menos. Necesito mínimo 3 para formar un polígono. Entonces, ese es el triángulo. Propiedades. La suma de los ángulos interiores es 180 y es el único polígono rígido. Importante utilizar las manualidades, todas estas actividades que son, que los estudiantes pueden tocar, que pueden realizar con sus manitos para que ellos vayan, digamos, teniendo un aprendizaje más significativo, ¿ok? Entonces, clasificación, se clasifica según sus ángulos y lados. Esto ya es algo que hemos visto muchísimo. eh, cuando los ángulos son agudos, cuando todos sus ángulos son agudos, cuando un ángulo es obtuso y cuando un ángulo es recto. Y también se pueden clasificar por sus lados, cuando tienen 3 lados iguales, 2 lados iguales y 3 lados diferentes. ¿Ok? Eh, la pregunta que nos hacían por el grupo, el término equiángulo no lo referencia en el mapa conceptual. Entonces, no se referencia, pero cuando nosotros analizamos, digamos, la pregunta dice equiángulo, ángulos iguales, así como equilátero, los iguales. ¿Ok? Con eso creo que podemos conversar un poquito y podemos, digamos, analizar esto. Como les dije, estas preguntas o estas evaluaciones son formativas y por eso también nos va llenando o nos va dando conceptos nuevos. Bueno, esta es la pregunta que nos decía el compañero. En el siguiente listado tenemos equilátero, trapecio, escaleno, isósceles, rectángulo, cuadrado, paralelogramo, poligonal abierta, polígono, equiángulo, acutángulo, obtusángulo. ¿Cuántos de estos nombres podrían referirse a un triángulo? Teniendo en cuenta todos estos conceptos, todos estos que están acá en la 8 hacen referencia a un triángulo. Triángulo equilátero, triángulo escaleno, triángulo isósceles, un triángulo rectángulo, un triángulo acutángulo, un triángulo obtusángulo, pues, un polígono en general, y un equiángulo, es decir, un triángulo con todos sus ángulos iguales. Esa sería la respuesta correcta. ¿Ok? Bueno, profes, seguimos. No sé si hay alguna pregunta con respecto a triángulos. Vamos a hacer esta pregunta que tenemos por acá también. Yo dije que hoy vamos a pasar bastante rápido porque sí siento que fue bastante claro, se fue bastante conciso y siento que esta parte de geometría con estos polígonos creo que se ha conversado bastante. Pero igual, si hay alguna pregunta, no duden en levantar la mano y por acá estaremos respondiendo. Bueno, voy a analizar esta pregunta cuando mi internet me lo permita. No.
A veces me sale así, tengo que abrir varias veces y no me abre. Bueno, continuamos. Ujú. Y vamos a los cuadriláteros, que es lo último que nos hace falta. Y ahora que terminemos, vemos si podemos llegar a esa pregunta. Bueno, entonces vamos con el mapa conceptual de los cuadriláteros. Aquí sí hay muchas cositas nuevas cuando vamos viendo más adelante en los tipos de cuadriláteros y todo esto. Ahí hay algunos temas que entran acá, que creo que aquí no se abordan por completo, que son los paralelogramos, que son trapecios, que son trapezoides. Todas estas clasificaciones, en mi experiencia, se han considerado que es un poquito complejo para algunos estudiantes. Entonces, importante que cuando vayamos a ver esos temas analicemos muy bien las características de estos cuadriláteros. Pero bueno, entonces aquí los criterios de clasificación de los cuadriláteros que tengan los lados iguales, la cantidad de lados iguales, cantidad de ángulos iguales, cantidad de pares de lados paralelos, diagonales iguales, diagonales perpendiculares. Y algunas propiedades se pueden dividir en dos triángulos y la suma de los ángulos interiores es 360. ¿Ok? Esta es como que la manera general. Mm, y vamos a responder esta pregunta por acá. Espero que esta vez sí me deje abrir esto porque... mm, no, 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 no. Lo siento, discúlpeme el inconveniente con el internet, pero bueno, igual estas preguntas ya las hicimos. Si hay alguna duda, yo todavía recuerdo y podemos conversarla, pero bueno, las que no se pueden ver las tenemos acá. Esta sería la segunda. Dice, esta pregunta tiene más de una opción correcta. En la siguiente afirmación, selecciona las opciones que completan la frase de forma correcta. La figura se puede clasificar como. Bueno, miremos aquí la figura muy bien. Tiene uno, dos, tres y cuatro lados. Entonces, ¿es un cuadrilátero? ¿Es un rombo? ¿Es un polígono convexo? No lo sé, un polígono no convexo. Entonces, aquí nosotros podemos analizar esta pregunta. Me parece muy buena para que el estudiante pueda analizar las características de lo que hemos visto. ¿Ok? Entonces, primero, aquí, como se pueden dar cuenta, tiene cuatro lados. Ya por tener cuatro lados, ya directamente es un cuadrilátero. ¿Ok? Entonces, recuerden que convexo, como yo les comentaba a mis estudiantes, yo le digo que si yo tomo y paso una línea por los dos extremos, perdónenme, aquí voy a pasar una línea por dos puntos o por dos vértices. Si esta línea queda por fuera, entonces es cóncavo. ¿Ok? Entonces aquí las opciones que me presentan no me dice que ninguno es cóncavo, sino que me dice no convexo, que sería cóncavo, ¿ok? Entonces aquí estas dos opciones, yo creo que esas son las dos. Rombo no, polígono convexo, pues si ya pusimos que no es convexo, no puede ser esa. Y dice, en la siguiente afirmación, selecciona las opciones que completan la frase de forma correcta. Todo rombo es, alguno que me quiera colaborar con esto, todo rombo, recuerden que el rombo es una figura. Aquí vamos a tratar de dibujar. Entonces, todo rombo, ¿cuántos lados tiene? Cuatro. Ok. O sea, cerrar por acá. Entonces, todo rombo es un cuadrilátero. Puede ser cuadrado. ¿Qué diferencia hay entre cuadrado y cuadrilátero? Estas son preguntas que nosotros podemos brindar a los estudiantes. Entonces, cuadrilátero, ¿qué más? Paralelogramo, puede ser paralelogramo, también, claro que sí. ¿Ok? Recordemos que este rombo es como un paralelogramo que está un poquito, si yo lo muevo un poquito, ya queda como normalmente quedan los paralelogramos. A ver, si les digo, estas clasificaciones
a veces son muy confusas para los niños. Es importante reforzar en actividades de clasificación, de organización, de estos tipos de figuras geométricas. Pregunta número 3. Dice, en la siguiente afirmación, selecciona la opción que completa la frase. Un cuadrilátero es regular cuando todos sus lados y ángulos tienen igual medida entre sí. Si un cuadrilátero, es decir, si una figura de 4 lados todos sus lados tienen la misma medida y los ángulos miden igual también entre sí, entonces esa figura es un cuadrado. Y por último tenemos esta cuarta, dice, en la siguiente afirmación selecciona las opciones que completan la frase, observa el rectángulo de la siguiente forma. Tenemos esto aquí. Y dice, es correcto concluir que, bueno, aquí hay que analizar una por una y si alguno tiene una duda, pues es importante que la comente y así nosotros vamos resolviéndola aquí. Si tienes una duda de esto, si te queda alguna duda de esta pregunta, pues levanta la manito y vamos resolviéndolas. Pero sí, entonces, dice, si la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, entonces la del rectángulo es 360. Claro que sí. Dice, la suma de los ángulos internos del rectángulo es igual a la suma de los ángulos internos de los triángulos que determinan la diagonal. Complejo, no. Solo es necesario descomponer el rectángulo en dos triángulos amarillos o verdes para calcular la suma de sus ángulos internos. Mm, mm. No, aquí no, señor. Si la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, entonces el rectángulo es 180 por 4. Mm, no, porque debe darnos 360. Y por último, la suma de los ángulos internos del rectángulo es igual a la suma de todos los ángulos internos de los triángulos. Mm, No, yo creo que era la primera, si no estoy mal. La suma de los ángulos internos de un rectángulo es igual a la suma de los ángulos internos de un triángulo que determina la diagonal. Creo que era esto, no me acuerdo, porque la suma de los eran dos, si no estoy mal. Y la suma de los ángulos internos del rectángulo es igual a la suma de todos los ángulos internos de los triángulos. A ver, vamos a ver si no me equivoco en algo, porque creo que, vamos a ver, sí, correcto, sale 100%. La suma de los ángulos internos del rectángulo es igual a la suma de los ángulos. Bueno, sé que esto puede ser un poquito confuso. Mi invitación es a repasar y revisar los conceptos aquí claramente presentados y vamos viendo, ¿ok? Igual, si hay alguna pregunta, necesitamos aclaración en algo, pues vamos viéndolo. Entonces, hacemos el resumen final de nuestra clase de hoy o de la semana. Vamos a cargar esto último. Qué lindo mi internet hoy. Bueno, pero entonces mientras va cargando, ¿hay alguna pregunta, otra duda, otra inquietud? Sé que hoy fue esta semana fue una semana bastante tranquila con respecto a los temas, son temas bastante comprensibles y que de alguna manera no crearon tanta confusión o que no crean tanta confusión o de alguna manera muchas dudas, ¿ok? Entonces, nociones básicas, punto recto y plano, fue lo que conversamos, los elementos de las figuras, de las poligonales, recordemos la diferencia entre poligonales y polígonos, como circunferencia y círculo, em, triángulos, cuadriláteros, su clasificación, ideas claves, variedad, tipo, representaciones y posiciones. Entonces, eso es, profesores, toda la semana de hoy. Luego aquí tenemos el mapa conceptual final del módulo y el cuestionario con las 10 preguntas. Importante que leamos muy bien esas preguntas del cuestionario y vayamos realizándolas. Estas preguntas se pueden hacer, así como todo lo que hemos trabajado varias veces. Si no sacaste un muy buen puntaje en la primera, pues
vuélvelo a hacer, vas aprendiendo en el proceso de retroalimentación y así, digamos, vas teniendo un aprendizaje más significativo. Que recordemos que este es trabajo autónomo, este es simplemente un espacio para ayuda, preguntas, inquietudes que respecto a la parte académica del módulo. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y bueno, nos vemos la otra semanita, si no preguntas por acá. ¿Ok? Bueno, entonces, chao, que estén muy bien a todos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.